Buenas tardes, somos participantes del grupo número 2, que está compuesto por Oragni García, Alicia López y mi persona Cristal Diamo. En este caso le vamos a hablar sobre la importancia de la victimología, la relación con la criminología, tipos de victimización y tipologías victimológicas. Sin más preámbulos, les voy a hablar acerca de la importancia de la victimología. La victimología es muy importante en el proceso de investigación general de delitos, porque no solo nos dice quiénes fueron las víctimas, sino que también nos ayuda a conocer un poco sobre por qué fueron elegidos como víctimas. La victimología, en su forma más simple, es el estudio de las víctimas. Se define como el estudio exhaustivo y el análisis de las características de la víctima, y también se le puede llamar el perfil de la víctima. La víctima es una parte tan importante del crimen como la escena del crimen, es decir, las armas y los testigos presenciales. La víctima ha sido tradicionalmente descuidada en la investigación policial. Esto no quiere decir que no se puede malinterpretar en el sentido de que ningún servicio policial utiliza la información de la víctima, sino que hasta hace poco tiempo se ha considerado el pasado de la víctima no se ha considerado el pasado de la víctima como importante. A menudo la mejor manera de acercarse a un perfil es a través de la victimología, y es una herramienta más beneficiosa para clasificar y resolver un crimen violento. Yo pienso que de hecho la información de la víctima debería estar disponible para los perfiladores de las víctimas antes de que comiencen a trabajar en el caso. ¿Por qué? Porque esto le ayudaría a ellos si ellos tuvieran primero el conocimiento de la víctima con respecto a rasgos físicos, estatura, estado civil, estilo de su vida personal, su ocupación, sistema de historia, qué actividades estaban realizando últimamente, esa línea de tiempo de eventos, mapa de viajes, historias de droga, historias de alcohol, antecedentes familiares, si tuvieron enemigos, historia de empleo. Esto yo creo que conduciría no solo a algunas respuestas, sino también a más preguntas que también deberían abordarse. En este caso yo puedo decir que una de las preguntas sería ¿por qué fue particularmente elegido como víctima? Y como estas preguntas hay otras series de preguntas más como cómo se dirigió a la persona, o fue la persona una víctima en oportunidad, esa serie de cosas. Un artículo muy importante es el que nos enseña que la víctima es tan importante como la escena, los delitos, el testigo o las armas que se han utilizado. También nos dice que ese pasado de la víctima es muy importante para saber más sobre la víctima. ¿Cuál es la diferencia de la victimología y la criminología? Que la victimología y la criminología encuentran un interés en común en el estudio de los factores que implican un acto delictivo. Uno de los más importantes es el estudio de la víctima en ambas ciencias, así como de los factores biopsicosociales, en donde la victimología es concebida como una rama de la criminología debido a que estudia la relación de víctima y victimario. Cabe mencionar que dentro de estos estudios también deben tomarse en cuenta los factores endógenos y exógenos, tanto victimológicos como los criminológicos, para así la determinación de un adecuado estudio del fenómeno criminal que tiene como resultado la victimización, para así, una vez estudiados los diversos factores de perspectivas diferentes, se llega a una homogénea colaboración científica. Aquí la vital importancia que desempeña la victimología, pues gracias a las aportaciones e investigaciones que se realizan en la misma, se ha podido estudiar las características, cualquiera que sea el fenómeno, para la existencia de la víctima, ampliando un análisis de investigación en la delincuencia en un ámbito de apoyo a la criminología. No obstante, no puede afirmarse rotundamente que la victimología sea una disciplina autónoma con la relación de la criminología. Si la criminología se define actualmente como una ciencia interdisciplinar que estudia las relaciones entre la delincuencia de los infractores, las víctimas y el control social,
Por victimología puedo decir que entendemos también que hoy es una ciencia interdisciplinar que ocupa el conocimiento relativo a los procesos de victimización y desvictimización en un sentido amplio. Para culminar, finalmente puedo decir que la victimología es fundamentalmente un sufrimiento físico, psicológico y social a consecuencia de la violencia o de una conducta antisocial. Yo pienso que hoy en día en el mundo deberíamos tener en cuenta toda esta serie de cosas, lo importante que es, porque así llegaríamos a sacar conclusiones teniendo en cuenta todo lo que es de vital importancia, en este caso que es la victimología, conociendo su perfil, para saber y entender por qué fue elegida como víctima. Tipo de victimización. La victimología distingue entre diferentes tipos de victimización. Entre la clasificación más importante podemos encontrar la victimización primaria, la victimización secundaria y la victimización terciaria. Ahora bien, cuando hablamos de la victimización primaria, hacemos referencia al enfrentamiento individual y directo entre la víctima y el victimario del delito. Esto provoca una serie de daños de índole físico, psicológico, sociales, económico y de bienes. Tras la agresión, la víctima se siente impotente con miedo a que la agresión se vuelva a repetir e incluso con sentimientos de culpa con relación a los hechos. Pasando a lo que es la victimización secundaria, podemos decir que esta hace referencia a los costos personales que se derivan para la víctima en su intervención en el proceso penal. De allí surgen unos efectos traumáticos para la víctima, como son los interrogatorios policiales, judiciales, el enfrentamiento con la víctima, con el ofensor, en el juicio oral, así como las exploraciones médico-forenses a las que tiene que ser expuesta, e igualmente el momento informativo donde intervienen muchas veces los medios de comunicación e incluso el procedimiento o la demora del proceso judicial, lo que conlleva a la víctima a un trauma que sufre nuevamente en su proceso de victimización. Por último, hablamos de lo que es la victimización terciaria. Esta hace referencia a lo que es el costo de penalización de quien soporta la misma personalmente o la de tercero. Esto quiere decir que no solo la víctima es quien la sufre, sino también el autor o las personas allegadas a la víctima, como son la sociedad en general, la familia, los amigos, etc. Estos se vienen a convertir en victimarios. Por lo tanto, de allí que existe lo que es la estigmatización, entendida como el determinado comportamiento que hace su portador y lo que genera en los miembros una respuesta negativa ante la sociedad, es decir, que se consideran inaceptables o inferiores. Por ejemplo, podemos también decir que aunque el autor del hecho cumpla con las consecuencias penales y sea resocializado, va a llevar siempre la etiqueta de delincuente y debe cumplir cada una de las dificultades que se le vayan atribuyendo en la vida por el simple hecho de ser el delincuente. En este caso les vamos a hablar sobre las tipologías victimológicas.
Por el amplio concepto de víctima han existido diversos intentos de clasificación pretendiendo categorizar y caracterizar el fenómeno victimal. Benjamin Mendelssohn argumentaba que la sanción aplicada al delincuente debía ser en atención al grado de participación y responsabilidad de la víctima y la clasificaba en 5, las cuales son víctima ideal, víctima por ignorancia, víctima voluntaria, víctima más responsable que su infractor y víctima totalmente responsable. La base de la tipología victimal de Benjamin Mendelssohn es la corrección de la culpabilidad entre la víctima y el agresor. Mendelssohn sostiene que existe una relación inversa entre la culpabilidad del agresor y el ofendido, es decir, que si uno de estos dos sujetos tiene mayor culpabilidad, entonces el otro tiene menos culpa.